Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde las historias más impactantes cobran vida. Si te gustan los relatos llenos de misterio, poder y giros inesperados, entonces estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like, porque aquí siempre tenemos contenido que no te puedes perder. Además, tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las figuras más emblemáticas. Comparte este video con quienes disfrutan de historias sorprendentes y déjanos en los comentarios tu opinión, porque aquí leemos cada mensaje. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones. Hablar de Laura Bozzo es hablar de una de las figuras más polémicas y mediáticas de la televisión latinoamericana. Su historia no es solo la de una conductora de televisión, es el relato de una mujer que pasó de ser una abogada desconocida a convertirse en un fenómeno televisivo que rompió esquemas y desató una ola de controversias que la acompañan hasta hoy. Pero, ¿cómo fue que Laura Bozzo conquistó la televisión y llegó a ser conocida como la señorita Laura? Todo comenzó con un sueño ambicioso y una personalidad que no conocía límites. Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en Lima, Perú. Criada en una familia de clase media, sus primeros años estuvieron marcados por una educación estricta y un fuerte deseo de superación. Estudió Derecho y Ciencias Políticas, áreas que le dieron las bases para analizar las problemáticas sociales con una perspectiva legal. Desde joven, Laura mostró una personalidad fuerte, combativa y sin miedo a expresar sus ideas, características que más adelante la harían destacar frente a las cámaras. Su primer acercamiento a los medios no fue en el mundo del espectáculo, sino en el ámbito académico. Durante años, Laura trabajó como profesora universitaria, impartiendo clases de Derecho Constitucional. Pero ese mundo serio y reservado no lograba satisfacer su espíritu inquieto. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical y se aventuró en el mundo de la televisión, un medio que pronto se convertiría en su campo de batalla. En la década de los años 90, Laura Bozzo tuvo su primera oportunidad televisiva con un programa llamado Las Mujeres Tienen la Palabra, un espacio de debate enfocado en los derechos de las mujeres. Aunque el formato era sobrio y con un enfoque académico, Laura demostró una habilidad innata para conectar con el público, gracias a su estilo directo y sin filtros. Esa mezcla de seriedad y polémica llamó la atención de los ejecutivos de televisión, quienes vieron en ella un potencial enorme para atraer audiencias. Pero el verdadero salto a la fama llegó en 1997 con el programa Laura en América, una apuesta arriesgada que combinaba drama, confrontación y temas sociales candentes. Fue en este espacio donde Laura Bozzo encontró su fórmula perfecta: llevar al estudio casos reales de personas con problemas extremos y convertirlos en un espectáculo televisivo. Infidelidades, traiciones, violencia familiar y secretos oscuros eran expuestos sin censura, mientras Laura, con su característica vehemencia, enfrentaba a los protagonistas. El programa fue un éxito inmediato. Millones de televidentes en Perú y otros países de Latinoamérica quedaron atrapados por el estilo único de Laura Bozzo. Su frase célebre, "que pase el desgraciado", se convirtió en un ícono cultural y en un símbolo de la televisión sensacionalista. Laura no solo presentaba los casos, los vivía con una intensidad que hacía sentir al público que ella era la única capaz de impartir justicia en medio del caos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Laura Bozzo se convirtiera en una sensación mediática? La respuesta es simple: rompió las reglas. Mientras otros programas de televisión mantenían una imagen pulcra y cuidada, Laura apostó por el caos, la confrontación y la crudeza. No tenía miedo de señalar, gritar o incluso humillar a quienes consideraba culpables. Esa actitud despiadada la hizo ganarse tanto admiradores como detractores, pero, sobre todo, le dio el poder de dominar los ratings. Conforme la popularidad de Laura en América crecía, también lo hacía su influencia. Ya no era solo una conductora, se había convertido en una figura pública capaz de movilizar masas. Su programa no solo entretenía, sino que también tocaba fibras sensibles de una sociedad marcada por la desigualdad y la violencia. Para muchas personas, Laura Bozzo representaba la voz que ellos no tenían, alguien que se atrevía a decir lo que otros callaban. El éxito fue tan avasallador que pronto cruzó fronteras.
México, uno de los mercados televisivos más importantes, no tardó en abrirle las puertas. La cadena Televisa vio en Laura Bozzo una mina de oro y la contrató para replicar su formato en territorio mexicano. Fue entonces cuando Laura dejó de ser una estrella local para convertirse en un fenómeno internacional. En México, Laura no solo consolidó su fama, sino que también elevó la polémica a un nuevo nivel. Los casos eran más extremos, las confrontaciones más intensas y la audiencia más entregada. En poco tiempo, su nombre se volvió sinónimo de escándalo. Pero detrás de las luces y las cámaras, ya comenzaban a aparecer las primeras grietas que amenazarían con derrumbar el imperio que había construido. La personalidad avasalladora de Laura Bozzo no solo brillaba frente a las cámaras, también generaba tensiones detrás de ellas. Su carácter autoritario y su obsesión por el control comenzaron a crear fricciones con productores, directivos y colegas. Además, las críticas hacia su programa no cesaban. Organismos de derechos humanos y grupos sociales la acusaban de explotar el dolor ajeno para obtener audiencia, mientras que otros cuestionaban la autenticidad de los casos presentados. A pesar de las controversias, Laura Bozzo no se detenía. En su mente, el éxito lo era todo, y estaba dispuesta a defender su trono a cualquier costo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el ascenso meteórico trae consigo un precio alto, y Laura estaba a punto de descubrirlo. El éxito que la llevó a la cima también sembró las semillas de su caída. Las demandas, las investigaciones legales y las traiciones personales comenzaron a acumularse, amenazando con destruir todo lo que había construido. Pero en ese momento, cegada por la fama y el poder, Laura Bozzo no parecía dispuesta a ceder ni un centímetro de su reino. Desde sus inicios, Laura Bozzo entendió que el morbo vende, y lo usó como su arma más poderosa. Infidelidades públicas, hijos no reconocidos, abusos familiares y secretos oscuros se convirtieron en el pan de cada día de su programa. Los televidentes no podían apartar la vista de la pantalla, esperando con ansias el momento en que Laura pronunciara su frase más famosa, "que pase el desgraciado". Esa simple línea se transformó en un sello de su show, anticipando un enfrentamiento sin piedad que millones de personas disfrutaban con una mezcla de indignación y fascinación. Uno de los casos más recordados, y también más criticados, fue el de una madre que llevó a su hija adolescente al programa para acusarla de haberla traicionado con su pareja. El ambiente en el foro se volvió tenso cuando la joven, entre lágrimas, confesó el dolor que le causaba ser señalada públicamente. Pero Laura no tuvo compasión. Con su estilo inconfundible, arremetió contra la adolescente, calificándola de descarada, y exigiendo una disculpa pública. El episodio desató una ola de críticas, con acusaciones de humillación y revictimización, pero a pesar de las controversias, los ratings se dispararon. Otro momento que quedó grabado en la memoria colectiva fue cuando Laura Bozzo enfrentó a un hombre que negaba la paternidad de su hijo. En pleno programa, la conductora ordenó realizar una prueba de ADN en vivo, y cuando los resultados confirmaron que el hombre era el padre biológico, Laura no dudó en humillarlo públicamente. «Eres un cobarde», gritó, mientras el público la ovacionaba. Este tipo de confrontaciones directas, que combinaban el drama familiar con la justicia mediática, se convirtieron en su marca registrada. Sin embargo, no todos los casos que llegaron a su programa eran reales. Con el tiempo, comenzaron a surgir sospechas de que algunas historias estaban montadas. Varios exparticipantes denunciaron que la producción les pagaba para fingir situaciones extremas, como infidelidades, abusos y traiciones familiares. Las acusaciones crecieron al punto de que algunos medios de comunicación realizaron investigaciones que revelaron una verdad incómoda: muchos de los casos que Laura presentaba como reales estaban guionizados. Uno de los escándalos más sonados fue cuando se descubrió que una supuesta víctima de violencia doméstica, que había conmovido a la audiencia con su testimonio desgarrador, en realidad era una actriz contratada por la producción. El engaño quedó al descubierto cuando la misma mujer apareció meses después en otro programa con una historia completamente diferente. A pesar del escándalo, Laura Bozzo negó categóricamente las acusaciones, asegurando que su misión era dar voz a los que no tenían voz, pero la credibilidad de su programa quedó gravemente afectada. Otro caso que generó una tormenta mediática fue cuando Laura Bozzo llevó a una mujer al programa para confrontar a su esposo infiel.
Lo que parecía ser otro episodio más de infidelidad tomó un giro inesperado cuando la esposa reveló en vivo que el amante de su esposo era su propio hermano. La revelación dejó al público atónito, pero también encendió las alarmas sobre los límites que el programa estaba dispuesto a cruzar por audiencia. Organismos de derechos humanos criticaron duramente a Laura, acusándola de explotar el dolor humano para el entretenimiento. A pesar de las críticas, Laura Bozzo no se detenía. Por el contrario, cada escándalo parecía fortalecer su imagen como la justiciera del pueblo. En una ocasión, llegó a llevar a su programa un supuesto caso de tráfico de personas, asegurando que expondría una red criminal en vivo. La transmisión fue un espectáculo mediático, con Laura encarando a los supuestos delincuentes y prometiendo que nadie quedaría impune. Sin embargo, la verdad fue mucho más oscura. Meses después se reveló que el caso estaba armado y que las personas involucradas no tenían ningún vínculo con actividades criminales. Pero el escándalo más grande que rodeó a Laura Bozzo fue cuando se le vinculó directamente con la corrupción política en Perú. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Laura recibió privilegios por parte del régimen a cambio de utilizar su programa para manipular la opinión pública. Los medios revelaron que Laura tenía acceso a lujos como helicópteros oficiales para realizar actos de ayuda humanitaria, que, en realidad, eran montajes mediáticos para fortalecer su imagen y la del gobierno. La situación explotó cuando se filtraron videos que mostraban a Vladimiro Montesinos, el asesor más cercano a Fujimori, coordinando con Laura Bozzo cómo manejar los casos que se presentarían en el programa. Este escándalo no solo manchó su reputación, sino que la llevó directamente a los tribunales. En 2002, Laura Bozzo fue puesta bajo arresto domiciliario y enfrentó cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito. A pesar de estos episodios oscuros, Laura Bozzo siempre supo cómo mantenerse en el ojo público. Incluso cuando parecía que su carrera estaba acabada, encontraba la manera de reinventarse y regresar con más fuerza. Pero cada escándalo, cada mentira descubierta y cada acusación legal, iban desgastando su imagen. La mujer que alguna vez fue vista como una defensora del pueblo, ahora era percibida como una oportunista que no dudaba en cruzar cualquier línea por mantenerse relevante. Este capítulo de su vida dejó una lección clara: el precio de la fama puede ser demasiado alto cuando se construye sobre el escándalo y la controversia. Cuando Laura Bozzo alcanzó la cima del éxito con Laura en América, parecía que nada ni nadie podría detenerla. Su imagen de defensora del pueblo la convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Sin embargo, mientras las cámaras captaban a una mujer imparable y decidida, tras bambalinas comenzaban a surgir las primeras grietas que, con el tiempo, provocarían el derrumbe de su imperio televisivo. El poder y la soberbia se convirtieron en sus peores enemigos. La obsesión por el control absoluto fue el primer indicio de que algo no estaba bien. Laura no permitía que nadie cuestionara sus decisiones. Desde el contenido del programa hasta la forma en que se manejaba su imagen pública, todo pasaba por sus manos. Ex-colaboradores han revelado que trabajar con ella era un desafío constante, ya que su temperamento explosivo hacía que cualquier desacuerdo terminara en gritos y humillaciones. O hacías lo que ella decía, o estabas fuera, confesó un exproductor que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero lo que realmente comenzó a minar su imperio fue su relación con el poder político. Durante el régimen de Alberto Fujimori en Perú, Laura Bozzo utilizó su programa como una plataforma para promover la agenda del gobierno. A cambio, recibía privilegios inimaginables. Mientras el país atravesaba una de las etapas más oscuras de su historia, ella gozaba de beneficios exclusivos, seguridad personal, acceso a helicópteros oficiales e incluso la protección directa de Vladimiro Montesinos, el hombre más temido del gobierno. Las críticas no tardaron en llegar. ¿Cómo podía una mujer que decía defender a los más necesitados estar tan vinculada a un régimen acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos? Laura, lejos de sentirse amenazada, desafiaba públicamente a sus detractores, asegurando que su único compromiso era con el pueblo. Pero la verdad era mucho más compleja y oscura. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando Laura Bozzo organizó un operativo televisado en el que, supuestamente, rescató a una familia atrapada por un desastre natural. Las imágenes mostraban a Laura descendiendo de un helicóptero del gobierno para entregar ayuda humanitaria, todo bajo la atenta mirada de las cámaras.
Lo que el público no sabía era que el operativo estaba montado, y el uso de recursos estatales con fines personales desató una investigación que pondría en jaque su carrera. La soberbia de Laura Bozzo se hizo evidente cuando, en lugar de reconocer sus errores, decidió enfrentarse a la prensa y a la justicia. En cada entrevista, se mostraba desafiante y convencida de que nadie podía tocarla. «Yo no le tengo miedo a nadie», repetía con arrogancia. Pero mientras ella jugaba a ser intocable, las pruebas en su contra se acumulaban. Documentos oficiales confirmaban que había utilizado recursos públicos para beneficio propio, y los vínculos con Montesinos la colocaban en el centro de un escándalo de proporciones inimaginables. El golpe más devastador llegó en 2002, cuando la justicia peruana dictó arresto domiciliario en su contra mientras se investigaban los cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito. La imagen de la todopoderosa Laura Bozzo, que días antes se mostraba desafiante, quedó destruida. Ya no estaba en el escenario gritando, «que pase el desgraciado», ahora era ella quien enfrentaba el juicio público más implacable de su vida. El arresto domiciliario no solo la alejó de las cámaras, sino que expuso una faceta que pocos conocían, su miedo a perderlo todo. Según fuentes cercanas, Laura vivió momentos de desesperación y paranoia. Temía que quienes antes la aplaudían la abandonaran, y con razón. Los patrocinadores comenzaron a retirarse, las televisoras se distanciaron y su público, que alguna vez la idolatró, empezó a cuestionar su verdadero carácter. A pesar de estar acorralada, Laura Bozzo no perdió su arrogancia. En declaraciones públicas, afirmó ser víctima de una persecución política, asegurando que todo era un complot para destruirla. Pero las pruebas eran contundentes, y cada vez se hacía más difícil sostener su versión. El poder que una vez la protegió, ahora la dejaba sola ante la tempestad. El escándalo no solo golpeó su carrera, sino también su vida personal. Las tensiones con su pareja, Cristian Suárez, se hicieron más evidentes. Fuentes cercanas revelaron que las discusiones entre ellos eran constantes, y la presión mediática terminó por fracturar la relación. Lo que una vez fue una pareja mediática poderosa, se convirtió en una bomba de tiempo a punto de explotar. Irónicamente, fue esa misma soberbia la que la llevó a subestimar las consecuencias de sus actos. Mientras creía que su popularidad la haría intocable, no se dio cuenta de que estaba cavando su propia tumba mediática. Las cadenas televisivas que antes se peleaban por tenerla, ahora la veían como un riesgo legal y de reputación. El colapso fue inevitable. De ser la conductora más influyente de la televisión latinoamericana, pasó a convertirse en un símbolo de abuso de poder y arrogancia desmedida. Y aunque su nombre seguía generando titulares, ya no era por su éxito, sino por las sombras que ella misma había creado. El poder que tanto anheló se convirtió en su peor maldición. Laura Bozzo no solo enfrentaba a la justicia, sino también a una sociedad que ya no la veía como una heroína del pueblo, sino como una mujer que, cegada por la soberbia, perdió todo lo que un día la hizo grande. El imperio mediático de Laura Bozzo parecía inquebrantable. Durante años, su imagen de defensora del pueblo la había mantenido en la cima de la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás de las cámaras, una tormenta se estaba gestando. Lo que parecía un simple rumor pronto se transformó en el escándalo que lo cambiaría todo. Acusaciones de corrupción, juicios interminables y la pérdida de su prestigio marcaron el inicio del fin de una era. Todo comenzó con una serie de investigaciones que revelaron un oscuro vínculo entre Laura Bozzo y el régimen de Alberto Fujimori en Perú. Se decía que su programa no solo servía para entretener, sino también como una herramienta de manipulación política. ¿Hasta qué punto estaba involucrada? Esa era la pregunta que todos se hacían, y la respuesta no tardó en llegar. En el año 2002, la justicia peruana destapó una red de corrupción encabezada por Vladimiro Montesinos, el temido asesor de Fujimori. En medio de las revelaciones, el nombre de Laura Bozzo apareció una y otra vez. Se la acusaba de haber recibido beneficios ilegales a cambio de utilizar su programa como una plataforma de propaganda gubernamental. Pero eso no era todo, también se señalaba que había usado recursos del Estado para favorecer su imagen pública. Cuando las pruebas comenzaron a salir a la luz, Laura Bozzo adoptó una postura desafiante. En lugar de reconocer cualquier irregularidad, acusó a sus enemigos de estar orquestando una persecución en su contra.
Soy inocente y lo demostraré, afirmaba con firmeza ante las cámaras. Pero las pruebas decían otra cosa. Documentos oficiales, videos comprometedores y testimonios de excolaboradores comenzaron a formar un caso sólido en su contra. El golpe más devastador llegó cuando la justicia peruana ordenó su arresto domiciliario. Para una mujer acostumbrada a la exposición pública, quedar confinada en su hogar fue un duro golpe a su orgullo. Durante más de 3 años, Laura Bozzo vivió bajo estricta vigilancia, alejada de las cámaras que tanto amaba. Las imágenes de la imponente conductora dando órdenes en su programa quedaron en el pasado. Ahora, el mundo la veía como una figura caída en desgracia. Mientras tanto, los medios no dejaban de alimentar el escándalo. Cada nuevo detalle que surgía sobre su relación con Montesinos y los favores recibidos se convertía en titulares explosivos. Los espectadores que alguna vez la habían idolatrado ahora se preguntaban si todo lo que habían visto en su programa era una farsa cuidadosamente planeada. Pero el escándalo no solo afectó su carrera, también destrozó su vida personal. Las tensiones con su pareja, Cristian Suárez, comenzaron a intensificarse. Durante años, Suárez había sido su apoyo incondicional, pero la presión mediática y las acusaciones constantes hicieron que la relación se resquebrajara. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que las discusiones eran cada vez más frecuentes y violentas. A pesar de estar acorralada, Laura Bozzo se negaba a ceder. Insistía en que era víctima de una conspiración y se mostraba decidida a recuperar su lugar en la televisión. Pero el daño ya estaba hecho. Las cadenas televisivas que antes se peleaban por tenerla ahora la veían como una figura tóxica. Nadie quería arriesgarse a estar asociado con alguien cuyo nombre se había convertido en sinónimo de escándalo y corrupción. El juicio público contra Laura Bozzo fue un espectáculo mediático por sí solo. Cada audiencia era seguida de cerca por la prensa, que no perdía oportunidad de capturar cada gesto de la conductora. A lo largo del proceso, surgieron testimonios demoledores que dejaban en claro que su relación con el poder iba más allá de lo que ella admitía. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se reveló que Laura Bozzo había recibido más de $3 millones en beneficios irregulares. Ese dinero, según la fiscalía, provenía de fondos públicos desviados para asegurar que su programa mantuviera una imagen favorable al gobierno de Fujimori. Para muchos, esa fue la prueba definitiva de que Laura no era la defensora del pueblo que decía ser, sino una pieza clave en una maquinaria de manipulación. A medida que avanzaba el juicio, Laura Bozzo pasó de ser una figura poderosa e intocable a una mujer vulnerable y acorralada. Sus discursos llenos de soberbia se convirtieron en súplicas desesperadas. En una audiencia particularmente emotiva, rompió en llanto y afirmó: «He cometido errores, pero jamás he traicionado a mi pueblo». Sin embargo, sus lágrimas no lograron conmover a quienes ya la consideraban culpable. El veredicto fue un duro golpe. Aunque evitó la cárcel, se le prohibió salir del país por varios años y su imagen quedó irremediablemente manchada. Para una mujer que había construido su imperio mediático a base de escándalos, este juicio fue el escándalo que lo cambió todo. Nunca volvió a recuperar el mismo nivel de influencia y prestigio. Pero, ¿aprendió alguna lección? Muchos dirían que no. A pesar de las restricciones, Laura Bozzo nunca dejó de buscar una manera de regresar al centro de atención. Sabía que, aunque el escándalo había destruido su imagen pública, también la mantenía relevante en el ojo mediático. El escándalo de corrupción no solo marcó el fin de su era dorada en la televisión peruana, sino que también dejó claro que nadie está por encima de la ley, por más poder e influencia que tenga. Laura Bozzo pasó de ser una heroína popular a un símbolo de la caída provocada por la ambición desmedida y la soberbia. Lo que una vez fue un imperio construido sobre la polémica terminó convirtiéndose en una advertencia pública de cómo el poder puede elevar a alguien a lo más alto, y destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. Para Laura Bozzo, el éxito no solo le trajo fama y fortuna, también le cobró un precio devastador. Atrás quedaron los días en los que era la reina indiscutible de la televisión, cuando millones de personas la veían como una defensora de los desprotegidos. Después del escándalo que destruyó su reputación y la dejó al borde del abismo, muchos creyeron que su carrera había terminado para siempre. Pero si algo ha demostrado Laura a lo largo de los años es que tiene un espíritu de lucha inquebrantable. El camino hacia la redención no fue fácil.
Cuando la justicia peruana la condenó a arresto domiciliario y le prohibió salir del país, Laura Bozzo experimentó el peso de sus decisiones como nunca antes. Estaba sola, señalada y con una imagen pública destrozada. Los medios, que alguna vez la alabaron, ahora se deleitaban con cada nuevo capítulo de su caída. Sus antiguos aliados le dieron la espalda y las ofertas de trabajo desaparecieron. Para alguien acostumbrado a estar en el centro de atención, este fue un golpe brutal. Pero Laura no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que la única forma de sobrevivir era volver a reinventarse. Después de cumplir con las restricciones legales, inició una ardua campaña para limpiar su imagen y recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. Uno de sus primeros pasos fue trasladarse a México, un país que siempre le había brindado una segunda oportunidad. Allí, lejos de la sombra de sus escándalos en Perú, intentó reconstruir su carrera. No fue sencillo. Durante mucho tiempo, las principales cadenas se mostraron reacias a abrirle las puertas. El nombre de Laura Bozzo estaba marcado por la polémica, y pocos querían arriesgarse a asociarse con ella. Sin embargo, Laura entendió que el escándalo también podía ser su salvación. Aprovechó su reputación de mujer fuerte, directa y sin filtros para crear una imagen que mezclaba controversia con una historia de redención. En lugar de huir de su pasado, lo enfrentó de frente. En entrevistas y programas, habló abiertamente de sus errores, pero siempre desde una postura desafiante. Me caí, pero aquí estoy. Más fuerte que nunca, repetía con orgullo. El giro definitivo llegó cuando consiguió un nuevo espacio en la televisión mexicana. Aunque ya no contaba con el mismo presupuesto ni el respaldo de las grandes productoras, Laura Bozzo supo aprovechar su capacidad para conectar con el público. Su estilo no había cambiado. Continuaba siendo la mujer de carácter fuerte, dispuesta a enfrentarse a quien fuera por defender su verdad. Y, aunque las críticas no cesaron, su regreso fue un éxito. A pesar de sus logros, el precio que pagó por la fama siguió persiguiéndola. Los años de juicios, acusaciones y traiciones habían dejado cicatrices profundas. Su relación con Cristian Suárez se deterioró irreversiblemente, y las tensiones que habían acumulado en la etapa más difícil de su vida finalmente los llevaron a una separación pública y llena de polémica. La ruptura con Suárez no fue solo un golpe emocional, también representó un nuevo capítulo de escándalo en su vida. Las acusaciones mutuas llenaron los titulares. Suárez la señalaba como una mujer controladora y explosiva, mientras que Laura no se quedaba callada, asegurando que él se había aprovechado de su fama y fortuna. El drama parecía no tener fin. En medio de esta tormenta personal y profesional, Laura Bozzo tomó una decisión radical: centrarse en su legado y en su papel como una mujer sobreviviente. A pesar de todo, su resiliencia la mantuvo de pie. Sus programas comenzaron a abordar temas más personales y reflexivos, y poco a poco logró que el público la viera no solo como una figura controversial, sino también como una mujer que había enfrentado el poder, el sistema judicial y sus propios demonios. Uno de los momentos más conmovedores de su camino a la redención ocurrió cuando, en una entrevista, Laura rompió en llanto al hablar de lo que había perdido. La fama no lo es todo. Perdí la paz, perdí relaciones importantes, pero nunca perdí mi dignidad, confesó entre lágrimas. Esta vulnerabilidad inesperada conmovió a muchos de sus seguidores, quienes comenzaron a verla con otros ojos. Con el tiempo, Laura Bozzo entendió que el verdadero poder no estaba en los reflectores ni en los índices de audiencia, sino en la capacidad de aceptar sus errores y seguir adelante. Aunque su carrera nunca volvió a alcanzar el esplendor de sus primeros años, logró mantenerse vigente en una industria que suele olvidar rápidamente a quienes caen en desgracia. En su proceso de redención, Laura Bozzo también se dedicó a defender causas sociales con más intensidad. Utilizó su plataforma para alzar la voz contra la violencia de género y otras injusticias, intentando recuperar la esencia de aquel personaje que alguna vez fue llamado la abogada del pueblo. Pero, realmente logró redimirse a los ojos del público. Para algunos, Laura Bozzo siempre será un símbolo de controversia y excesos. Para otros, representa una mujer que, a pesar de las caídas, nunca dejó de luchar por lo que creía justo. A día de hoy, su nombre sigue generando opiniones divididas. Algunos la consideran una figura mediática que explotó el dolor ajeno para ganar fama, mientras que otros la ven como un ejemplo de resistencia y fortaleza.
Lo cierto es que Laura Bozzo es, y probablemente siempre será, una estrella sobreviviente que entendió que la fama tiene un precio alto, pero que no estaba dispuesta a pagar con su silencio o su desaparición. Así concluye el recorrido de una mujer que vivió el éxito más rotundo, cayó en el abismo más oscuro, y que, contra todo pronóstico, se negó a quedarse en el suelo. Porque para Laura Bozzo, rendirse nunca fue una opción. Hemos llegado al final de esta impactante historia, pero aún hay mucho más por descubrir. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a LZ Documental y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con quienes disfrutan de historias llenas de giros inesperados y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo con más revelaciones que no te puedes perder.